ti te gustaría ser millonario? Hoy más que nunca, en el momento actual que estamos viviendo, tienen la capacidad y la posibilidad de ser millonarios, no, multimillonarios. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cómo podemos perderle el miedo a invertir en la bolsa? Cuando tú experimentes lo que se siente, poner una pequeña cantidad y ver cómo se duplica y lo puedas visualizar en largo plazo, que hagas ese mismo ejercicio una y otra vez, vas a cambiar tu mentalidad de trabajar por dinero, porque desde la parte de emocional no vas a poder lograrlo, pero desde la parte de la razón sí. ¿Cómo se logra? Es como, tengo $10, lo voy a convertir en 20. Tengo 100,000, lo voy a convertir en 200,000. Tengo 1 millón, lo voy a convertir en 2 millones. Tengo 10 millones, lo voy a convertir en 20 millones. ¿Cuánto es lo mínimo que una persona debe tener para comenzar a invertir en la bolsa? Todos los gigantes que quieras lograr en tu vida, comienza por algo pequeño. Cuando tú aprendes a agradecer por lo malo, la vida te va a dar razones para que muy rápido empieces a agradecer por lo bueno. Para cuando termines de ver este podcast, para cuando termines de verlo, quizás te encuentres en la fase número 2. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Pero te tengo una pregunta súper importante. ¿A ti te gustaría ser millonario? ¿Tú crees, si te preguntas a ti mismo, viéndote al espejo ahora mismo, yo podría llegar a ser millonario? Esa pregunta, independientemente de la edad, el trabajo que tengas, ¿te gustaría que tú abras hoy tu aplicación de tu teléfono, de tu banco, y veas que hay 7 cifras guardadas en tu cuenta bancaria? Si tú crees que eso es imposible, hoy te traigo la respuesta, el método y la forma para que tú te conviertas en millonario. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes mismos lo pidieron. Hoy me acompaña nuevamente Joel Sardiñas. Amado Rodner. No, Joel, tú eres un experto financiero, que tu historia de vida impactó mucho, que si no han visto el episodio de Joel contando su historia de vida y cómo vino desde la pobreza más absoluta a convertirse hoy es que eres millonario, reconocido, empresario, conferencista. Tienes una alianza, una mancuerna enorme con nuestro queridísimo Ismael Cala, hablando de las mentes millonarias, que tú dices que esto es algo que nosotros tenemos que aprender con la mente, pero que aparte de eso, se puede hacer en la práctica, en la bolsa. Así es. Que ustedes saben que con todo este tema de los aranceles, la gente está con una incertidumbre enorme. Así es. La primera pregunta que te voy a hacer antes que vayamos al método es, ¿tú crees que vamos a salir de esta crisis que hay en la bolsa actualmente debido a los aranceles que Trump ha puesto, sobre todo con China? Mejor que nunca. Vamos a salir, no solamente que vamos a salir mejor que nunca. Primero, gracias por la invitación nuevamente. No, a ti. Entiendo que causó mucho, como dirían los boricuas, revolú el primer episodio. Y qué bonito estar aquí porque me encanta y me apasiona aportar valor. Hoy es mi propósito de vida realmente dejar un legado en toda la cultura y la herencia cultural hispana y latina, y se está logrando. Respondiendo a tu pregunta, 100%. Mire, todas las personas que están en ese sentimiento de estamos entrando en una crisis, el mercado de valores se está desplomando, el que le toca pagar la cuenta en el supermercado está pagando más porque los aranceles están más altos y demás, y todo subiendo de precio. Esto, como tú decías hace un rato fuera de cámara, a río revuelto, ganancia de pescadores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el que no entiende y no conoce el mundo de las inversiones en la bolsa de valores, desde afuera, esto lo ve como una crisis. Para nosotros los inversionistas, esto es una oportunidad única para generar una transferencia de riqueza, de abundancia y de millones de dólares de Wall Street a nuestras cuentas. Yo, en el lenguaje coloquial, como lo vería, es como que ahorita podemos comprar a precio de gallina flaca. Más que eso, compras uno y te llevas 10 gratis. El mercado está en oferta, sí, literal. Es como cuando vas a Walmart y te encuentras tu producto favorito por el que siempre has pagado una misma cantidad, pero
Por comprar ese te llevas 10 gratis. Así está la bolsa de valores ahora mismo. Y así hay muchísimos activos, pero activos no cualquier activo. Activos de entre incluso las 7 magníficas, llegando a zonas de precio de mínimos históricos. Incluso ETFs que están en high demand and trending, que cuando la pandemia, que fue la crisis más reciente que todos recordamos, de la cual muchos pensaron que no se iba a salir, y el mercado en algunos activos dejó 10 veces la inversión. O sea, hay activos que en este momento, el que los compre, podría estar lo que tenga. Es como, tengo $10, lo voy a convertir en 20. Tengo 100,000, lo voy a convertir en 200,000. Tengo 1 millón, lo voy a convertir en 2 millones. Tengo 10 millones, lo voy a convertir en 20 millones. Mínimo, hay activos que pueden llegar a dejar incluso de 5 a 10 veces la inversión en un año. Ok, para la gente que es absolutamente neófita o ignorante, lo digo de una manera respetuosa, del tema de la bolsa, ¿qué es un activo? Perfecto. Un activo es algo que tiene un respaldo. O sea, cuando tú piensas en un activo, es lo mismo cuando tú compras una casa, es lo mismo cuando tú compras un negocio. La definición de un activo es algo muy simple. Como tú bien dices, es un conjunto. Todas las empresas que cotizan en la bolsa tienen que tener un respaldo de algo que lo hace ser un activo. Por eso es que, por ejemplo, el Bitcoin no es un activo, porque no tiene nada que lo respalde. Ya. ¿Me explico? Pero todas las acciones que cotizan en la bolsa se derivan de un activo. Apple porque es un activo porque tiene un conjunto de valores detrás que lo respaldan. Un ETF porque es un activo porque tiene un conjunto de empresas que tienen un conjunto de valores detrás que lo respaldan. Porque un commodity es un activo, el mercado de las materias primas, porque tiene un conjunto de algo que tiene un valor tangible que lo respalda. Todo lo que tenga un valor tangible que lo respalda es un activo. Ya, porque eso es bueno aclararlo, porque para la gente que a lo mejor está viendo esto ahorita y dice, ay, que yo no me atrevo a meter mi dinero en la bolsa de valores porque lo puedo perder. Y un ejemplo claro, y te lo digo a ti honestamente, yo que tengo una cuenta con los ahorros de toda mi vida, el famoso 401k, de repente un día estaba en una cifra estupenda y cuando vino el tema de los aranceles y de repente lo vi un día, estaba a la mitad. Yo no me puse nervioso porque no es mi personalidad, porque yo sabía que eventualmente esto va a rebotar. De hecho, el día de mi cumpleaños, mi banquero me llama para decirme, bueno, como motivo de tu cumpleaños, hoy subieron nuevamente. Y me metí y había subido nuevamente, no a lo que estaba antes, pero había subido. Luego volvió a bajar. Esto yo creo que es un tema de, hay que tener resistencia, aguante y no desesperarse. Así es. Para las personas que de repente dicen ahorita, bueno, yo lo que puedo invertir son $150. ¿Tú qué les dices? ¿Que lo hagan o que no lo hagan? Porque a la gente le da flojera, creo yo. Que lo haga totalmente, porque si no creas el hábito de hacerlo, no lo vas a hacer nunca. Cuando tú experimentes lo que se siente que el dinero trabaje para ti y todo lo gigantesco que tú puedas conocer en la vida, desde el Empire State comenzó por un primer ladrillo y se convirtió en el Empire State, todo lo gigante que quieras lograr en tu vida comienza por algo pequeño. Entonces muchas veces pecamos y cometemos el error de no tomar acción y de hacer algo que marca la diferencia porque queremos cosas grandes, pero no entendemos que todo lo grande comienza por algo pequeño, por una primera acción. Y cuando tú experimentes lo que es poner una pequeña cantidad de dinero y ver cómo esa pequeña cantidad yo siempre lo digo, para invertir en activos, hablando de los activos, hay muchos, yo he desarrollado una gran experticia en activos y en el mercado de derivados financieros de las opciones, que te genera mucha más rentabilidad que los activos, pero los activos es una inversión muy segura. Cuando tú experimentes, es como invertir en una casa, es como invertir en un negocio. Con el beneficio de una casa se puede duplicar y triplicar en 15 o 20 años. Un activo, hay algunos que duplican su valor en un mes. En un mes. Un negocio, después de dejar la piedra en el asfalto, se puede duplicar en 5 o 6 años o más. Un activo, incluso por muy lento que vaya, en este momento que estamos, en un año hay más de 100 activos en este momento en el mercado que antes que se termine el año van a haber duplicado su valor. ¿Vale? Pero para terminar de responder la pregunta, cuando tú experimentes lo que se siente, poner una pequeña cantidad y ver cómo se duplica y lo puedas visualizar en largo plazo, que hagas ese mismo ejercicio una y otra vez, vas a cambiar tu mentalidad de trabajar por dinero a aprender a que el dinero trabaje por ti. Cuando yo logré cambiar mi mentalidad, mi vida me cambió. Lo sé y sobre todo por eso los invito a que vayan y busquen el episodio si no lo han visto, porque a lo mejor mucha gente está viendo hoy porque le da curiosidad con el tema de la bolsa, de cómo manejar sus finanzas, pero no ha visto la historia de vida de Joel y por eso los invito a que lo busquen aquí en este mismo canal y lo vean. Tú creaste una academia. Así es. Que se llama, yo siempre lo digo porque me cuesta un poquito, porque sé que son dos palabras conjugadas. Investep, ¿no? Investep Academy. Investep Academy, que es
inversión. Primer y paso. Ajá, exacto. Cuéntame por qué fundaste y por qué, a diferencia de otra gente que aprende esto y le toma tiempo aprenderlo, tú quisiste compartirlo en vez de guardártelo para ti mismo, este secreto de cómo hacerte millonario. A ver, primero, y qué pregunta tan valiosa. Yo creé Invested Academy a raíz de la pandemia. Estaba yo en uno de mis yates aquí en Miami. En ese momento fue un momento para mí que marcó un antes y un después, porque justo fue un momento similar al que se está viviendo en este momento que estamos grabando este podcast. El mercado desplomándose como un todo. No es el caso de que en este escenario no están millones de personas perdiendo negocios y empleos, ¿vale? Pero en ese momento, por la parálisis de la economía mundial, millones de personas estaban perdiendo negocios y empleos. Y yo estaba haciendo una transferencia de riqueza y de abundancia de Wall Street a mi cuenta de banco, y fue como que ya yo venía en un proceso de transformación muy profundo dentro de mí, dejando de ser yo, ¿sabes? Yo sí había aprendido en mi entorno y en mi contexto, no de mi madre siempre me enseñó, haz bien y no mires a quién, pero en el entorno y en el contexto uno siempre aprende, si tienes algo bueno, no lo compartas. Y ya yo había no solamente alcanzado mi libertad financiera, sino que ya había logrado convertirme en multimillonario, y directamente en mi mente no estaba compartirlo con nadie. Porque me había tomado pasar por 8 academias y un curso, 8 academias en inglés, un curso en español, y había sido un proceso de 4 quiebras, un proceso en el que fue el desaprender tantas cosas que me llevaron a desarrollar lo que había desarrollado, mis propias estrategias patentadas, una metodología, un paso a paso y planes de inversión, que yo decía, desde la creencia de si tienes algo bueno no lo compartes, no lo comparto con nadie. Pero ese momento me flexibilizó y me hizo realmente mirar hacia adentro. Yo estaba en un proceso de introspección, dejando de ser yo, dejando muchas cosas fuera que me cambiaron la vida, y fue como decir, wow, esto tengo que compartirlo con el mundo. Empecé a compartirlo con algunos conocidos y amigos que empezaron a tener resultados. Y fíjate, para que te des cuenta de lo que hacemos los seres humanos en cuanto a la procrastinación, de tener un sueño, una idea, pero en ese momento todavía no era mi propósito. Yo abro la empresa, la academia, en enero del 2021. Y no comienzo a compartir esto hasta marzo del 2022. Pasó 1 año y 3 meses yo procrastinando porque no había encontrado un propósito. Claro. Hasta que yo empecé a compartir esto. En mi mente solamente venía la idea de, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? El marrón curioso en el que te vas a meter. Entiendes que lo que tú has logrado ha sido parte de un proceso y todo el mundo no está dispuesto a someterse a un proceso. Claro. Porque hoy por hoy no es ningún secreto, y lo que está pasando es mágico, porque son miles de personas transformando su realidad financiera después de haber pasado por Invested Academy, pero es porque entendieron que tú puedes alterar el resultado. El mercado es tan benévolo que un día te puede llevar, como ha pasado en este mes, a muchos de mis estudiantes que por primera vez experimentaron en un día lo que era ganar lo que antes le tomaba ganar en 1 año. Pero eso te puede pasar un día. El mercado da movimientos que te puede ocurrir eso en un día. Y eso significa estás alterando el resultado. Pero tú puedes alterar los resultados, pero nunca un proceso. Y cuando tú te ganas mucha cantidad en un día, pero no has vivido el proceso correcto, automáticamente, muy pronto, terminas perdiéndolo todo, porque no te has convertido en la persona que obtiene ese resultado por la consecuencia de quién eres, por el resultado, o sea, vivir la transformación de vivir un proceso. Sí, te entiendo, la perfección, que es precisamente esto que estamos aquí hoy sentados, este producto que yo le ofrezco a toda la gente que nos ve, es el resultado de un propósito, es un resultado de un proceso que viví yo. Y te entiendo a la perfección, pero por ejemplo, te hago una pregunta en concreto. ¿Cuántos pasos son o cuánto tiempo tiene que pasar una persona en esta academia para poder entender la bolsa y empezar a generar ingresos? Qué poderoso. Mira, es tan pero tan simple si lo comparas con una carrera universitaria, una carrera técnica, 1000 cosas que has intentado y emprendido y no te han salido. Cuando tú haces una comparación de cualquier otro proceso a este proceso, cambia vidas por una razón. Porque todos en la vida, todos los que pueden estar mirando este podcast en este momento, en alguna faceta de su vida son expertos. Así sea lavando platos, fíjate. Sí. Así sea haciendo omelette, en alguna faceta de su vida son expertos. Sí, nadie has aprendido. Nadie has aprendido. Entonces, de una forma u otra, tú has desarrollado una habilidad hoy en alguna faceta de tu vida que te ha llevado a convertirte en experto. Ahora, esa habilidad no te permite tener tu vida financiera resuelta de por vida. Porque nos hicieron creer la historia de ten un título universitario para que seas alguien en la vida. Y muchas personas, como si tener un título universitario fuese garantía
de que vas a tener libertad financiera. Y si eso fuera una realidad, todos los que tienen títulos universitarios hoy tuvieran la vida financiera resuelta. Y no es así. Mas, sin embargo, esta habilidad que te puede tomar posiblemente un tercio o menos de lo que te puede tomar una carrera técnica, no, ni siquiera, porque yo tengo estudiantes que han tomado mi formación y en menos de 2 meses ya están viendo lo que es ser sosteniblemente rentable. O sea, son consistentemente rentables. Terminan semanas verdes, ya hay muchos estudiantes que están terminando años verdes. O sea, yo lo digo y lo digo con mucho respeto. El juego de las inversiones solamente se puede ganar de una sola forma, y es aprendiendo a ser sosteniblemente rentable. Si hoy usted invierte en la bolsa de valores y de lo que usted se está apalancando lo tiene ganando 1 o 2 veces y perdiendo 6 o 7, usted no es rentable. Primero revise y revisite de lo que sea que se esté apalancando, que evidentemente no funciona. Porque si algo te funciona 1 o 2 veces y todas las demás veces no, eso no sirve. Yeah. Es tan simple como eso. Sosteniblemente rentable es consistentemente todos los días. Puede que un día te salga algo mal, pero tienes una estrategia que te permite neutralizar esa negatividad en tu posición y salir neutral con ganancias. Y al otro día ganas, y al otro día ganas, y te salió neutral. Pero eso es lo que te lleva a ser sosteniblemente rentable. Y yo tengo hoy miles de estudiantes que están viviendo lo que es ser sosteniblemente rentable. Yeah. Semana verde, mes verde, algunos años verdes y muchos que ya son multimillonarios. Y eso es lo que te iba a preguntar, y es la primera pregunta que hice en este podcast. ¿Tú crees que cualquier persona, independientemente de su posición o independientemente de su educación, tú crees que cualquier persona tiene la capacidad de convertirse en millonario? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Todas las personas nacidas en este plano físico, hoy más que nunca, en el momento actual que estamos viviendo, tienen la capacidad y la posibilidad de ser millonarios, no, multimillonarios. Pero hay un pequeño detalle. Yo antes utilizaba la palabra problema, hace tiempo la saqué de mi vocabulario porque entiendo que las palabras construyen realidades. Entonces, fíjate que no digo hay un problema, hay un pequeño detalle, hay una situación. Y es que todas las personas, comenzando por nosotros los hispanos y los latinos, que nos tocó vivir un entorno y un contexto hostil, no nos los creemos. Se llama umbral del merecimiento. Entonces, esto me cambió la vida y lo digo porque hoy entiendo que ninguna transformación está completa hasta que se comparte, y todo lo que yo comparto, no solamente en mis conferencias, a mis miles de estudiantes y donde quiera que voy, es mi transformación. Yo te hablo no solamente desde venir, hay muchas personas que dicen que vienen desde abajo, en mi caso es venir desde 5 pisos más abajo. Yo te hablo desde venir de la miseria más abyecta, haberlo logrado y mostrar el camino con congruencia y con resultados, no con humo, que allá afuera el mundo está lleno de vendehumo, ¿sabes? Yo te hablo desde la transformación total de haberme convertido en multimillonario antes de ni siquiera haber pensado en compartir esto. Yeah. A eso me refiero. Sí, sí. Pero yo lo digo con mucho respeto. A nosotros no nos enseñaron a desarrollar algo que se llama elevar el umbral del merecimiento. Yo, hace más de 10 años, leí una frase de una persona que es un ejemplo de este país, trascendido ya, y es una persona que su legado va a seguir trascendiendo por los siglos, Henry Ford. Henry Ford tiene una frase inmortalizada que dice: tienes tanta razón si crees que puedes como si crees que no puedes. En ambos casos tienes la razón. Y yo no me creía merecedor de ser millonario. Y por eso quebré 4 veces. Y por eso no lo lograba. Y por eso no lo logré en las inversiones hasta que me la creí. Y por eso casi te mueres. Tienen que ver el podcast porque la anécdota y el testimonio es insólito. Pero mi pregunta ahora va más concreto. No, pero déjame terminarte esto. Vale. O sea, yo creer que no podía, hoy lo tengo claro y se los digo con mucho amor, me empobrecía. Claro. Creer que sí podía me empoderaba. Entonces es una cuestión, es un juego mental. Es un juego mental en tu mente. Por eso Mentes Millonarias, este movimiento con mi amado Isma, que estamos haciendo algo que realmente está impactando a miles de vidas y va a llegar a millones. Claro. Porque somos millones de latinos en el mundo y todo el mundo merece entender que llegó a este mundo con todo lo que necesita para ser no millonario, multimillonario. Fíjate, este país es tan
grandioso y tan extraordinario que nos ha mostrado a todos que no existen los límites. No. Si tú te vas al archivo de todas las personas que son multimillonarias en este país, menos del 5% nació siéndolo. Más del 95% vino from the scratches, desde la nada, y hoy lo es. Y eso creo que te debería decir todo. Qué poderoso que digas eso, porque mucha gente sueña con ser millonario, pero no creen que están en la capacidad de hacerlo. Y por eso iba a esta pregunta tan en concreto. ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar una persona a nivel práctico? Y te lo voy a preguntar porque él llegó hoy aquí y se los comparto a ustedes, y tras bastidores me dice, ¿tú tienes cuenta en tal banco? Le digo, sí. Me dice, ¿y tienes cuenta en tal filial del banco? Le digo, no. Me dice, ábrela ya y vas a invertir ya hoy en tal activo y tú verás como a final del año ese dinero mínimo se te duplica. Y yo dije, wow, qué absurdo que yo siempre he tenido esa oportunidad aquí, sentada aquí. Y nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque en mi ignorancia siento que no tengo la capacidad para saber invertir en la bolsa, porque siempre he tenido otra persona que lo hace por mí, pero lo puedo aprender yo solo. Ese es punto 1. Punto 2. Lo que compartiste hace un rato aquí en cámara, que viste cómo tu 401k se bajó a la mitad. Para que tu 401k se duplique tiene que pasar años. Para que tú puedas duplicar lo que sea que tengas en tu cuenta de manera muy segura, más seguro incluso que un 401k, pueden pasar tan solo meses. Con el solo esfuerzo de hacer clic, como te lo demostré, ¿sí? Clic para comprar, y automáticamente ahí vas a ver la opción que dice clic venta limit, y le pones el limit al doble y déjalo ahí, que en unos cuantos meses ese ETF que te mencioné lo vas a ver, porque es un ETF que respalda un sector de la economía que está súper en high demand y que va a estar en high demand por los próximos 10 a 20 años, porque es el futuro. Claro. Es la IA, es la inteligencia artificial. Claro. Y lo vas a ver pero demasiado conservador cuando te digo que va a duplicar. Puede llegar, como pasó en la pandemia, ese ETF dio 7 veces la inversión. Ya. Y cuando tú inviertes en un ETF, que es un conjunto de activos que te ayuda a invertir de manera diversificada, pero a bajo costo. La diferencia entre un ETF y un activo, el activo es un conjunto de activos. Ahorita me preguntaba y quiero ser muy explícito en esto, porque dentro de un conjunto de activos tú te vas a encontrar acciones, ETFs o commodities, pero la diferencia de un ETF a una acción es que la acción es solamente una empresa. Un ETF es un conjunto de empresas. Conglomerado. Un conglomerado de muchas empresas. O sea, hay un respaldo mucho más grande, porque una empresa le puede ir mal, pero un conglomerado completo, un sector completo ya es más difícil. Y además que te ayude a invertir de manera diversificada, por lo que significa que estás invirtiendo en muchas empresas al mismo tiempo y a bajo costo. Ya. ¿Tuviste el precio que yo te mostré? Sí. Cuando lo veas que está por 40 por 50, te va a haber dejado 4 veces la inversión. Es que para que ustedes entiendan, él me dice, este activo llegó a costar en un momento $70 después de la pandemia. Después de la pandemia. Y ahorita está por 12. Así es. Entonces me dice, cómpralo ahora por 12, porque esto eventualmente, esto es el futuro. Todo el mundo necesita de esta tecnología para lo que vamos hacia adelante y eventualmente tiene obligatoriamente que crecer. Pero vuelvo yo ahí, y para los que nos están viendo, yo pensaría, ¿y cómo yo aprendo esto? ¿Cómo uno puede aprender eso en tu academia? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. A ver, es tan pero tan simple, y yo te hablo desde el resultado de más de 11.800 personas que se han formado en Investep Academy, desde amas de casa que en su vida habían abierto una computadora y hoy están viviendo de las inversiones a sus 70 años. A sus 70 años, ojo, el alumno de mayor edad que tengo yo tiene 80, es un caballero, y el de menor edad tiene 12. Pero amas de casa que nunca en la vida habían abierto una computadora y hoy están viviendo esto, porque si hay algo que para mí fue conecté con un propósito. Por eso me pasó 1 año y medio procrastinando. Y si algo que me propuse fue que si iba a hacer esto, lo iba a hacer para dejar un legado en el que nada se le pudiera acercar. Y te lo puedo decir así con mucha humildad, nada ni se le acerca ni se le va a acercar, porque la mayoría de todas las personas que están allá afuera ofreciendo cursos que ni siquiera son academias, son cursos. Hay muchos cursos allá afuera. Sí, los he visto que se las dan que ni siquiera son academias. Lo que quieren es venderte algo y arreglártelo como pueda. Detrás de este servidor, y yo siempre lo digo, el mérito no es mío, es de más de 100 colaboradores
que llevan a los estudiantes de la mano. No te soltamos para que tenga resultados. Y es tan triste porque se ven cada cosa allá afuera que lo único que hacen es, o sea, ayer estuvimos en Ciudad de México, Isma y yo, y Ismael Cala, es el nombre cariñoso que le dice Isma. Cuando le diga Isma, está hablando de Ismael Cala, a quien le mandamos un enorme saludo. Y pasó, después de terminar nuestra conferencia de Mentes Millonarias, pasó algo que yo no lo vi, estaba en el escenario, pero me lo comparte mi equipo. Una señora de México, a 60 años, que tomó un curso de alguien de aquí de Miami y que había perdido todos sus ahorros, porque dice, o sea, ella le compartió a esta persona, de mi equipo, que, y es lo que marca la diferencia, que por ejemplo, que nunca compra el curso, es un esquema que te mantienen pagando $100 todas las semanas para tomar clases. Entonces, compras una formación que te vale X y pagas $100 todas las semanas para estar enganchado en clase. Una jerga que es muy difícil de entender, que la terminas de entender después que tomaste 1000 clases y le dejaste todos tus ahorros a ese señor. Y que al mismo tiempo, o sea, cuando ella vio lo que ahí se vio, porque ¿qué es la diferencia? Nuestras clases son abiertas. Mis clases son abiertas con miles de personas. Tú ves todas las caritas, levanta la mano, me puedes hacer la pregunta de lo que tú quieras. No tengo nada que esconder, porque todo lo que te enseño desde el día 1 es tan simple y tan respaldado con una autoridad de resultados, no solamente mío, de miles de personas, que tú estás en una clase conmigo interactuando con todos los estudiantes, viendo lo que están compartiendo en el chat. Ellos me hacen preguntas, tú me puedes preguntar. Yo estoy invirtiendo en vivo en el mercado y las personas están viendo lo que yo comparto en mis operaciones en un chat que tenemos de estudiantes. Entonces, hay una transparencia que tú puedes, o sea, cuando te decía que me di la tarea de hacer algo para dejar un legado y que iba a ser diferente, somos posiblemente la única somos la única academia de inversiones en el que las clases son abiertas. Tú puedes rebatirme en vivo lo que tú quieras. Esta señora, al ver cómo fue todo, dice, yo nunca pude preguntarle nada a ese señor. Ese señor se esconde. O sea, tú haces una pregunta y nunca nadie te la contesta. Y en el tiempo te das cuenta de la incongruencia, porque incluso decían, ya aquí se dio la estrategia. Y directamente, o sea, incluso, ¿qué ha pasado en ese lugar? Han hecho grupos, se han encontrado, tú eres de aquí, tú eres de allá. Y han hecho, y ya aquí se dio la estrategia. Y todo el mundo había entrado y no se había dado nada. Y que si a las 11 de la mañana compra un call y no antes, los estudiantes de Invested Academy, cuando llega las 11 de la mañana ya tiene su computadora cerrada porque ya ahí Bollinger le dio la entrada y le dio todo lo que tenía que darle y ya están fuera. Están siguiendo un plan que en el efecto compuesto los lleva a tener resultados extraordinarios. Que si a las 10 de la mañana compra un put, señor mío, si usted está invirtiendo en opciones y está basando su estrategia en un horario, usted va a estar, no te conozco, o sea, estoy detrás de una cámara, pero si tú basas tu forma de invertir en un verde a las 11 y una vela roja a las 10 para comprar un put o un call, usted ha quemado unas cuantas cuentas o está a punto de quemarla y usted, la estrategia le funciona 1 o 2 veces y 8 no. Porque para invertir en el mercado no hay horario. Pero sí hay un indicador que se llama Bollinger Band, que te dice, entra a las 9:31, entra a las 9:34, entra a las 9:44, a la hora que te dé la entrada y entras, tomas tu rentabilidad, la que te está dando el mercado todos los días, cierras tu posición siguiendo un plan y el efecto compuesto te lleva, como tantos alumnos míos, que ya hoy son millonarios. Y ahí te voy a preguntar, porque ahora que te estoy escuchando, dentro de esta metodología entiendo dos cosas. Primero, que tú evidentemente le aconsejas a tus alumnos qué comprar y qué no comprar. Yo estoy dando, ellos me saben leer. Por ley, yo no le puedo decir, compra esto y compra aquello. Ya, lo que yo acabo de hacer contigo ahora mismo aquí, porque somos amigos. Claro, ¿ya? claro. Pero sin decírselo, se lo estoy diciendo. Ya. Porque ellos me saben leer perfectamente. Pero cuando toman la formación conmigo, ya saben el lenguaje que tienen que saber leer. Ya, entendí. Y es básicamente, como les diga, tómate la agüita que te va a hidratar. Ajá. O sea, yo te puedo decir, te va a hidratar, ya tú sabes que tienes que tomar el agua. Correcto, correcto. Entendido. Por ahí lo uno. Y lo otro, porque es lo que yo pienso que es lo que a la gente le da más miedo. A través del curso, tú aprendes a saber en qué momento comprar, pero más importante, en qué momento vender. Así es. Ese es el peor error que cometen las personas porque no entienden el efecto, y esto me cambió la vida y lo entendí. Por eso para mí Warren Buffett es uno de mis grandes mentores de vida y por eso su legado, primero, va a quedar inmortalizado por los siglos y por eso a sus 94 años a día de hoy es uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Porque entendió lo que era la octava maravilla del mundo, denominada por Albert Einstein, que era
el interés compuesto, en el caso de las inversiones, el efecto compuesto. Cuando tú vas buscando una operación al 100%, sí, el mercado te puede dar 100% un montón de veces. De hecho, muchas veces te da ese 100%. Pero muchas veces la operación llega al 30, al 40, al 50, nunca llegó al 100 y se devolvió. Llegó la fecha de expiración a los contratos de opciones y se te expiraron. Y perdiste dinero, y volviste a perder, y volviste a perder, y volviste a perder. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un plan de efecto compuesto, que es una de las palancas? O sea, decía aquí, me dame una palanca y mover el mundo. ¿Cuál es la palanca como inversionista que tienes que saber? Un plan con efecto compuesto. Entonces, cuando tú vas y buscas, yo tengo estudiantes que hoy por hoy han llevado cuentas de $10 de 10,000 solamente siguiendo un plan del 10%. Abrir una posición de 10% en el mercado es como básicamente compras un call o un put y para cuando lo vas a cerrar, directamente ya va por arriba del 10. Cerraste. Ahora, haz un ejercicio a un 10% con $10 en una tabla de Excel y ve escalándolo y ve a ver en un año en cuánto se convirtió. Es que ahí voy yo. Parecería absurdo que tú digas que invierte $10. O sea, yo me estoy poniendo ahorita como si estuviera detrás de esta cámara y estoy escuchando y pienso, digo, pero en realidad yo ahorita lo que puedo invertir es $10. Claro, no estás pensando a largo plazo ni la inversión. Imagínate ustedes que, por lo que entiendo lo que tú me estás diciendo, que es que tu dinero todos los días empieza a ganar 10%, 10%, 10%, 10%. Así es. Que si lo piensas en corto, no es mucha ganancia, pero cuando lo acumulas al final del año, es un dineral. Claro, si lo comparas con un banco que te da un 5, un 6%, un 4% al año y tú lo puedes hacer de lunes a viernes todos los días de una manera muy segura, es una locura. Y es la locura que hoy están experimentando miles de latinos e hispanos que son alumnos de Invested Academy y que venían de un montón de academias en las que... Así, mira, yo hablo mucho de un ejemplo de un paisano mío de Tampa, que él también había pasado por esa academia que está aquí en Miami, de la señora de México, ¿verdad? Porque ese señor invierte muchísimo en publicidad y se vende como una cosa que en la práctica, en el meollo del arroz con pollo, en el resultado, solamente, y está tan blindado que directamente las personas se van yendo y después en la calle no hay una conferencia que yo haga que no me llegue en persona. Yo vengo de aquí, este es mi resultado, nulo, quebré, perdí mis ahorros, lo perdí todo. Y yo se lo digo, señores, recuerden algo, den gracias por eso, porque todo lo que sucede en la vida es para bien, aunque todos tienen en tu contra. Y yo lo aprendí también porque yo sé lo que se sintió. O sea, yo sé lo que se siente haber pasado por 9 academias y hoy me he llenado una gran cantidad de contenido de relleno y de información basura, pero hoy no me quejo de eso. En algún momento de mi vida yo iba por la vida en modo víctima. Me quejaba de todo lo que me sucedía. Hoy entiendo que eso me traía más de lo mismo. Hoy entiendo que todo lo que pasa en la vida es para bien, aunque todo esté yendo en tu contra. Y cuando tú aprendes a agradecer por lo malo, la vida te va a dar razones para que muy rápido empieces a agradecer por lo bueno. Entonces, agradece por todo lo malo que te haya pasado porque te ayudó a darte cuenta y a aprender lo que nunca más debes hacer en la vida. Que creo yo que es donde... El aprendizaje, la experiencia, que yo siempre digo, no son problemas, son oportunidades de aprender. Así es. ¿Qué pasa cuando inviertes y pierdes? Porque me imagino que te habrá pasado en muchas veces. ¿Cuántas veces perdiste dinero en la bolsa? Hasta un momento de mi vida, perdía más de lo que ganaba. Ya. Por eso el secreto está en ser sosteniblemente rentable. En el tiempo. Es lo que le puede estar pasando a muchas personas. Por eso yo desarrollé una estrategia que se llama estrategia de refuerzo, que ha ayudado a salvar millones de dólares en posiciones si suman la cantidad de estudiantes de mi academia y que los permite ser sosteniblemente rentable. Porque a mí se me dan posiciones en negativo. O sea, a mí todas las posiciones no se me dan, pero sé cómo neutralizarlas y sé cómo recuperar lo que está en negativo y sacarlo con neutralidad. Que ahí es donde este juego es estar entrenado para lo que se te va en pérdida, poderlo recuperar. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el error común de que no tiene un plan a la hora de invertir? Que lo que se le ve en pérdida viene a quererlo recuperar, pero de la manera incorrecta. Desde la emoción de la dolencia de la pérdida. Del susto. Y viene desde la emoción, no desde la razón, a quererte desquitar del mercado. Y del mercado no se puede desquitar nadie. Y terminas perdiendo más todavía. Es el detalle donde las personas se pierden. O sea, y se lo digo, familia hermosa, los que están mirando este podcast, del mercado no se puede desquitar nadie. Porque desde la parte de emocional no vas a poder lograrlo. Pero desde la parte de la razón sí. ¿Cómo se logra? Estructura, plan, paso a paso, metodología, un día a la vez. Hay un libro que aprovecho y que le quiero recomendar a todas las personas que están viendo este podcast. Yo soy un apasionado de la transformación, los libros me cambiaron la vida y por eso siempre recomiendo libros. Solo una cosa, Gary Keller. Busquen ese libro. Si tú eres inversionista, invierte o eres emprendedor, tienes un negocio, lo que sea que hagas, lee ese libro y te aseguro que va a marcar un antes y un después en tu vida, en todos los aspectos de lo que sea que te dediques
Y cuando tú apliques tú solo una cosa a las inversiones y te apalanques de un plan, te va a volar la mente, la imaginación y tu cuenta cuando veas cómo cosas pequeñitas se convierten en cuentas abultadas. Muy diferente es de querer buscar un 100% y lo hago 1 y 2 veces y 10 veces no. Lo pierdes todo. Ya, es que estoy entendiendo algo contigo. Bueno, ¿cómo se llama el libro de Gary Keller? Solo una cosa. En inglés sería The One Thing. The One Thing. Pero igual, aquí hay libros en español que tú has hecho, que por eso le dije, tráemelo, porque se los quiero mostrar a la gente, porque uno tiene también que educarse y tiene que formarse. De hecho, este de Mentes Millonarias es el que último que hiciste con Ismael Cala. Ismael con Exacto. Floro de nuestro mentor de vida, Rob Sí, Chapman. sí, que tienen que, porque yo siento que nosotros los latinos tenemos esa mentalidad del diminutivo, como del pobrecito, la escasez. No, hay que tener De mente. poquito, Yo, gracias a Dios, siempre he tenido mente abundante, pero ahora junto a ti pienso hacerme más millonario ahora porque voy a empezar. Hecho está. Te voy a explicar por qué. A mí toda la vida me ha dado pánico invertir en la bolsa. Porque sé que no es que sé, considero que es algo que yo no puedo manejar, sobre todo con usted, que a lo mejor al igual que yo, a veces pone un canal de estos de finanzas y ve correr la pantalla con todos los numeritos, las nomenclaturas, y yo digo, no entiendo nada. No, y se ve muy difícil. Ajá. ¿Cómo podemos perderle el miedo a invertir en la bolsa? Simple. Tienes que verlo como lo que realmente es el supermercado donde haces tus compras todos los días. Por eso es que yo tengo, no hay ningún secreto, lo digo detrás de Investep. Las personas que se la dan de economistas, con doctorados y demás, y te lo complejizan y al final están quebrados. Y yo te puedo hablar desde la evidencia y resultados de 2 estudiantes míos en mi academia con doctorados en economía que llegaron haciéndoselas los que sabían más que nadie y nunca tuvieron resultados. Sin embargo, estudiantes que llegaron con 6º grado de primaria en modo alumno, humildes, queriendo aprender y hoy tienen libertad financiera. Es una cuestión de cómo es adentro y afuera, tan simple como esto. Tienes que ver la bolsa de valores como lo que es un supermercado. El mismo donde haces tus compras día a día. Yo el ejemplo que pongo en mis conferencias es un Walmart. Que lo único que tienes que hacer, a Walmart va todo el mundo. Cualquiera, tú tienes, como tú te acabas de dar cuenta, el mercado tienes al alcance de tu mano en el celular. Un clip para comprar un producto de inversión a través de tu cuenta de banco y un clip para venderlo. Ahora, ¿dónde está el secreto? No hay ningún secreto. Cuando tú vas a Walmart, tú y yo podemos ir a Walmart ahora mismo, ¿verdad? Y tú compras comida chatarra y yo compro comida healthy. En el tiempo, ¿qué va a pasar contigo? Que tú estás tomando tu cuerpo como un tacho de basura y vas a estar obeso, vas a estar unhealthy, vas a estar una persona que tiene problemas de salud. Sí, poco saludable. Poco saludable. ¿Qué va a pasar conmigo que solamente como comida healthy y en mi tiempo y utilizo esos ingredientes y productos? Comida sana. Comida sana. ¿Qué va a pasar? Bueno, que voy a estar construyendo una salud robusta y que en el tiempo, o sea, mi vida también va a tender a ser mucho mayor en cuanto a esperanza de vida que la tuya, porque me he cuidado. Lo mismo pasa en la bolsa de valores. El secreto es elegir los productos correctos. Pero no solamente es elegir los productos correctos, elaborarlo de la forma correcta. Porque yo pongo siempre un ejemplo y es simple. Tú y yo podemos tener un filete de salmón fresco, acabadito de pescar. Pero el tuyo tú lo haces empanizado, rebozado con especies, salsas, aceite quemado y requemado, lo fríes. Y en medio lo al vapor. Los dos tenemos el mismo producto, pero ¿a quién le va a hacer? A mí me va a dar beneficio, a ti no. ¿Sí ves la diferencia, no? 100%. Pasa lo mismo. Allá afuera hay millones de personas invirtiendo en opciones, quebrando. Y los que lo estamos haciendo correctamente nos estamos forrando. ¿Cuánto dura este curso? La formación En tu academia, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tiene que una persona que es absolutamente ignorante de la bolsa y dice, yo quiero aprender a invertir en la bolsa y me voy a meter en Investep? ¿Cuánto tiempo para empezar a aprender por sí solo? Puedes hacer en 15 días. ¿En 15 días? 15 días. En tan solo 15 días y vas a tu ritmo, vas a tu tiempo. Hay un paso a paso creado, se llama tu ruta Investep. Es una ruta, un paso a paso. Como te digo, es como un bebecito. Te vamos llevando de la mano paso a paso, pasito a pasito. Desde el día 1, tú eres libre. Todos somos adultos, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Te explicamos, si te enseñamos del tamaño de este estudio, todo lo que debes hacer, te enseñamos del tamaño de Miami lo que no debes hacer para que no te vaya mal, ¿sabes? Ay, eso me encanta. O sea, porque es muy bonito, las personas y ahí es donde se pierden, te ofrecen una cosa, toma, cómpramela, ya es tuya, aquí la tienes, pero arréglatela como puedas. No, señor, hay un compromiso y un propósito y es que realmente las personas lo logren. Y para eso hay un paso a paso. Yo te doy el paso a paso desde el día 1 junto con todos mis colaboradores, pero si tú lo brincas es asunto tuyo. Por eso en 3 años, y lo digo amorosamente y con mucha humildad, no ha habido un solo estudiante
Y pasa en todas las clases. Los que dicen, a mí me va mal, pero me va mal porque me salí del paso a paso. No tuve resultados porque me salí y hice todo lo que me dijiste que no tenía que hacer. Desde el día 1 te digo lo que no tienes que hacer. ¿Entiendes eso, verdad? Y te lo voy a transferir al plano sentimental. Cuando yo cumplí una edad, yo sabía lo que quería en una persona. Pero más importante, y siempre lo digo, es que sabía lo que no quería en una persona. Y desde ahí estoy con mi actual pareja, que tenemos ya 13 años juntos. Y de aniversario. Exactamente. Pero fue precisamente porque ya yo reconocía lo que no quería en esa persona. Entonces, en este caso, tú lo que me estás diciendo, para que ustedes entiendan, es que tú le enseñas a tus estudiantes en lo que no deben hacer en la bolsa para no cometer errores financieros. Hay un término que ya yo he heredado como mío, y lo he heredado de mis miles de alumnos de la República Mexicana. En México hay un término muy coloquial que dice peladito y en la boca. Literal. Lo que nosotros le enseñamos, o sea, por eso para mí Keep It Simple es mi bandera. Porque algo que pareciera ser muy complejo, depuramos toda como dice mi amado Ismael Cala, la basofia que te enseñan allá afuera, todo el contenido de relleno, todo el humo, y en una metodología muy simple, se la impartimos a cualquier persona, con o sin ingresos, con o sin recursos, con o sin estatus migratorio. Tenemos estudiantes en más de 54 países del mundo, uno de esos países de Estados Unidos. En otros 53 países latinos que han emigrado incluso a Australia, Corea, Polo Sur, países de África, en Israel, toda Europa y toda Latinoamérica, ya Japón, China. Y de esos 53 países, que no es Estados Unidos, muchos de esos estudiantes están viviendo el sueño americano sin haber tenido que emigrar aquí a los Estados Unidos, porque están generando desde los países donde emigraron cantidades de dinero que un emigrante aquí trabajando duro no gana, con una metodología muy simple. Yo lo digo así: has aprendido muchas cosas en la vida y todo lo que has aprendido es precisamente lo que te ha llevado a tener una experticia en un área de tu vida. Cuando tú aprendes a hacer esto correctamente, fíjate, rectifico y pongo entre paréntesis la palabra correctamente. Una sola vez. No tienes que aprenderlo 2 ni 3 veces. Correctamente, como pudiste haber aprendido a montar bicicleta, atarte a las agüetas. Tienes tu vida financiera resuelta por vida, porque nunca más te vas a permitir trabajar por dinero. Porque cuando tú experimentes lo que es de manera consistente ganar dinero todos los días, solamente haciendo un clic para comprar un activo y un clic después de haberte convertido en información, nunca más. Pero ahí voy. Yo como estudiante, vamos a suponer, porque asumo que mucha gente que está viendo hoy tiene la curiosidad de entrar y registrarse y hacer el curso. ¿Cuánto tiempo requiere de mí a diario que yo esté en la computadora comprando y vendiendo? Muy bien. Una vez, yo hablo, lo primero que yo enseño en mi formación son las 4 fases que un ser humano requiere para convertirse en la información. Muchas de las personas que ahora están escuchando este podcast se encuentran en la fase número 1, que es la fase en la que no sabes nada. Para cuando termines de ver este podcast, para cuando termines de verlo, quizás te encuentres en la fase número 2, que es la fase en la que ya sabes que no sabes nada de lo que estamos hablando acá. ¿Ya? Sí. Después pasas, cuando tomas el curso, a la fase número 3, que es la fase en la que ya sabes toda la información, pero tienes que consultarlo con el libro, con tu cuaderno, con tus apuntes. Y hay un trayecto que ese depende de cada persona, de cuánto tiempo le dediques tú. Si tú le dedicas 10 minutos al día, evidentemente pasar a la fase 4, que es la fase en la que tú te conviertes en la información. Si yo te pregunto cuál es tu nombre, Rodner. ¿Tienes que pensar para decir tu nombre? No. No, porque ya tú eres la información en tu nombre. Claro. Pero si yo te pregunto ahora algo acerca de lo que estamos hablando de inversiones, te queda... No, me quedo en blanco. Pero en tu nombre, tú eres la información. Tú no tienes que pensar 2 veces para decir tu nombre, es algo que está intrínsecamente dentro de ti. En las inversiones, es como que le preguntes a un médico, me duele, automáticamente, porque ya es la información, te va a decir, la receta para esto o la pastilla es esto. Pero ¿qué tiempo le toma a un médico convertirse en información? De saber que ante una dolencia te va a recetar una pastilla. En las inversiones pasa lo mismo. O sea, hay un proceso, te lo decía hace un rato, puedes alterar resultados por el proceso, que es el proceso en el que tú pasas. Cuando tú tomas la formación de Invested Academy, tú sales en la fase número 3, todos por igual salen en la fase número 3. Tienes la metodología, el paso a paso, las estrategias, los planes de inversión, todo lo que te lleva a lograrlo. Hay un trayecto y una curva muy acortada, porque es lo que como mentor hago con miles de personas, y es la bendición de un mentor, como tengo yo y tuve y he tenido muchos mentores a los cuales voy a bendecir siempre, porque de todos aprendí algo, y es precisamente que la misión de un mentor es acortar tu curva de aprendizaje. Con todo lo que te enseñamos, porque te lo dije, te enseñamos el estudio, pero Miami entero te enseñamos el tamaño de Miami y lo que no debes hacer. El estudio es lo que tienes que aprenderse, el tamaño de este estudio. Lo que no debes hacer nunca es el tamaño de Miami. Ya. Ese proceso de tiempo que tú le dediques a aprenderte todo lo que está en tus notas. Incluso hoy hay estudiantes que llevan 3 años en la academia y que cosas que yo digo hoy
la dije hace 3 años y ellos ven cómo se siguen cumpliendo. Y estaban en sus cuadernos, en sus apuntes, pero ya son la información. Yo tengo hoy estudiantes multimillonarios que siguen tomando clases. Y yo les digo, ¿pero por qué sigues tomando clases? Eso No te iba te a hace falta. Eso te iba a preguntar. Y me dicen, porque cada día, ellos le dicen así, es como una perlita. Son cosas que yo llevo 11 años, en diciembre voy a cumplir 12 años, detrás de 16 pantallas en algún momento. Hoy solamente mi computador y demás. Y cuando estoy en mi estudio, 8 pantallas, porque para las clases en vivo voy analizando en simultáneo varias empresas, ¿verdad? Para todos ellos. Pero es la regla de las 10.000 horas de Steve Jobs. Yo humildemente te digo que ya yo cumplo con esa regla. Llevo más de 10.000 horas dedicándome a hacer esto. Y los resultados que hoy tengo es el respaldo de haber vivido un proceso de 4 quiebras, de no tener de dónde sacar y de, como lo compartí en el primer episodio, y de entender que me salía muy caro ser un indisciplinado y muy barato apegarme a un plan, que fue lo que me llevó a ganar mi primer millón, y hoy son decenas de millones. Entonces, lo que marca la diferencia es que te conviertes en la información. Una vez que te conviertes en la información, si te pasas más de 30 minutos delante de una pantalla, estás tirando tu tiempo por la basura. Porque con 30 minutos te sobra, desde las 9:30 a las 10, te sobra para lograr la rentabilidad que se apega al plan que hayas elegido, y el efecto compuesto es lo que te lleva a ese número final que tienes en tu plan. Esto es fascinante, porque es lo que todo el mundo soñaría, trabajar media hora y no tener que depender de un trabajo. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que una persona debe tener para comenzar a invertir en la bolsa? Yo sé que me dijiste $10, pero ¿$10? No, o sea, ¿es en serio? No, es lo que le sigue. ¿Es en serio? Así. ¿Es en serio? Estoy convencido, y chicos, de todo corazón se los digo con mucho amor, con mucha humildad, todos los que estén viendo este podcast, que sean estudiantes de Investep, si tú eres uno de estos casos en los que empezaste con muy poquito y ya has multiplicado tu cuenta por 10, por 20, por 100 o por 1000, como en muchos casos, comparte en los comentarios. Sí, por favor, déjenlo en los comentarios. Dejen en los comentarios. Porque pensaría una gente que sea incrédula y decir, ¿qué vas con $10 que me va a estar haciendo yo millonario eventualmente? Bueno, hay estudiantes que han llevado cuentas porque no tenían más. Primero porque empezaron con 500 y 600 y la fueron bajando y la llevaron incluso a 10. Y en ese proceso miraron hacia adentro, fueron a sus apuntes. ¿Qué pasó con ellos? Que creyeron ser la información por un resultado alterado por el mercado sin haber vivido el proceso. No era la información todavía. No habían vivido ese proceso. Y entendieron, me salió caro. Y fue poquito, perdieron de 100, 200, 300 y empezaron desde 10, paso a paso, todos los días. Ganaban $1, ganaban 2 y en el efecto compuesto pudieron llevar cuenta de 10 a 1000 y de 1000 a 10.000. ¿Sí lo ves? Sí lo veo. Es un efecto compuesto de día con día y es donde las personas se pierden. Nosotros como hispanos, como latinos, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea y te lo juro, si tú te sometes a un proceso y vives tu paso a paso, apegado a tu plan como si tu vida dependiese de ello, lo que hoy te parece poquito, mañana van a ser como, en mi caso y algunos de mis estudiantes, 8 cifras en tu cuenta de banco. No 7, 8 cifras, de manera reiterada. Y cuando tienes 8 cifras, y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad, las personas que me conocen saben que no existe nada que sea de ego o nada. Lo digo con mucho respeto porque hoy entiendo el poder del efecto compuesto. Cuando tú tienes ya cantidades abultadas, llevar eso a mucha más cantidad es más fácil. Más fácil, claro. Porque ya conoces el camino, pero todo empieza por... O sea, que quieran venir y poner una antena de celular arriba del Empire State, es nada más el trabajo que cuesta en poner la antena. Ya el edificio está hecho. Y ya puede transmitir. Pero el tema es construir el edificio ladrillo con ladrillo, ladrillo con ladrillo. Ese ladrillo con ladrillo es el que te lleva a hacer el Empire State en tus cuentas de banco. Realísticamente, ¿en qué momento tú le sueltas la mano a tus estudiantes de Investep para que ellos solos manejen la bolsa y sus inversiones de manera individual? Bueno, e independiente. Desde el día 1 que termina la formación, tienen todo lo que necesitan para ir por ellos solos. Pero evidentemente la práctica hace el maestro. Por eso es que en nuestra academia hay clases todos los días. Cuando no están en clases conmigo, están en clase con los expertos del equipo de soporte en la noche. Hay clases a todas horas, prácticamente. Hay un acompañamiento de lunes a viernes de preguntas y respuestas en vivo, porque el compromiso es no dejar a nadie solo. O sea, no es que tú estás invirtiendo y tú tienes una pregunta, un monólogo, hay una persona ahí hablando y te dicen, aquí han conectado tantas personas, aquí ya se dio una estrategia, aquí ya ganaron. Entonces te vas a un Facebook que está todo manipulado y que está todo lleno de bots, y que no hay personas de real que tú puedas ver y compartir. Eso es lo que marca la diferencia con Investep. O sea que hay que tenerle cuidado a esos gurús financieros que hay por ahí diciendo... Mira, cuando tú vas... Falacias. Cuando tú vas a una cuenta X,
y todo lo que ves es directamente comentarios. Esto me cambió la vida, y esto me cambió la vida, y esto me cambió la vida, y esto me cambió la vida. Pero tú no puedes ver videos de esas personas en una clase de Zoom abierta, cara con cara. O sea, como esta podcast, cara a cara con Rodney, cara a cara tú y yo. O sea, rebáteme lo que tú quieras. Mi micrófono está abierto, pregúntame lo que tú quieras. ¿Qué quieres que te muestre? Te lo muestro en el momento que tú quieras. Que lo que estoy diciendo, no solamente te lo estoy demostrando que lo acabo de hacer yo, sino que mira cuántas miles de personas lo están haciendo. Abierto, ¿sabes? Por eso te digo, hay muchos gurúes y hay muchas personas allá afuera ofreciendo cosas que simplemente son, te vendí un curso, arréglate como pueda, y por eso la decepción de tantas personas que creyeron, porque muchas de estas personas se apalancan de otras personas que ya están posicionados, le pagan, o sea, le pagan para precisamente anunciarse, y tú lo ves por todos los lugares habidos y por haber, y tú confiando, tú no conoces a esa persona, pero sí conoces a la persona que él le pagó para que tú te para anunciarse y llegar, y lo que termina pasando es que confiando, es como que vengan aquí, te utilicen a ti que eres una persona pública, y después no hay un resultado, entonces las personas vienen. Y es como que alguien tome mi información porque me está viendo en tu podcast. Fíjate qué cosa es esta, Rodney. Y que directamente que confían en ti y tú me estás respaldando a mí aquí, vayan y tomen tu podcast. Entonces tomen mi información. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Los comentarios te van a ti a quitar un prestigio, porque en el tiempo lo que es humo y se desaparece. Y aprovecho esto para decir que si yo no creyera en ti, no estuvieras aquí sentado. Lo tengo claro. Y aprovecho para decir que por eso que estoy aquí sentado, porque has podido ver la trayectoria de muchas personas. No, sí, claro. Y has podido entender precisamente que hay una transformación real, hay un propósito, dejar un legado de transformación en millones de personas. Y está pasando. Y yo he puesto este podcast, cuando tú hablas del propósito, por eso es que me gusta tanto que utilices tanto esa palabra. Yo he utilizado este espacio para crear un impacto positivo en la gente que nos mira. Mi mayor recompensa hoy por hoy es cuando a mí la gente me para en la calle, Joel, y me dice, gracias. Y yo, ¿gracias de qué? Me dice, empecé a ver tu podcast y he visto uno y otro capítulo y estoy inspirado y estoy luchando por mis sueños. ¿Quieres que te diga algo? Este es el segundo episodio. Cuando muchas personas que vieron el primero y ya son alumnos míos lo vean, los invito a que pongan los comentarios qué ha significado para ustedes pertenecer a Invested Academy. Esa es la mejor transformación de lo que tú estás haciendo. Completamente. Resultados que cambian vidas. Y obviamente quiero que ustedes, porque seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo hago yo para registrarme en ese curso? ¿Dónde es ese curso? ¿Dónde lo ofrecen? ¿Es online? ¿Es presencial? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es la temática para hacer el curso? Ok. Pueden ir a nuestra academia, el website de la academia es investedacademy.com. Aquí abajo en la descripción voy a dejar la información escrita para los que estén interesados y quieran averiguar. Pueden ir al tag link de mi cuenta oficial de Instagram, Joel Sardinas Oficial, en el link de la descripción, le dan clic y ahí te va a aparecer todo, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar por donde quiera, y sobre todo, familia hermosa, algo muy bonito es que lo que les digo, cualquiera de las cosas que estamos hablando acá, siéntete en la oportunidad de vivir el proceso. Si es que decides elegir mi academia para a mí como mentor y a todo el equipo de más de 100 personas que me respalda para llevarte de la mano, recuerda que esto se queda en YouTube grabado para siempre y que siempre va a tener la oportunidad en vivo, cara a cara conmigo, así como cara a cara con Rodney, cara a cara conmigo en una clase, de decir, te vi en el podcast de Rodney Figueroa y escuché que dijiste todo esto y compartir el link, y de todo esto que tú dijiste, nada ocurrió. Si eso fuera el caso, por eso mis clases son abiertas. Y en 3 años nunca nadie ha podido levantar la mano para decirme, eres un mentiroso, eres un estafador, eres un esto, lo otro, como si hablan de tantas personas que hay allá afuera, pero que no le pueden decir eso en su cara, porque precisamente están blindados. Porque sus clases son como un link que te envían y tú accedes, pero tú no puedes preguntar nada. Tú no ves cuántas personas están conectadas. Tú no ves un chavo donde están interactuando en vivo las personas en tiempo real de lo que está pasando. Y todo es un humo, es una mentira, donde están cayendo cada vez más personas y por eso se desmotivan. Se cierran la puerta y dicen, wow, o sea, aquí confío en esta persona y hoy vi como mis ahorros se fumaron. Entonces, cuando tú entras a Invested Academy, si tus ahorros se fuman, es porque te saltaste todo lo que te dijimos que no tenías que hacer. Porque el que se apega a su plan y no se sale de ahí, no, o sea, lo están viendo todo. Las personas compartiendo sus resultados. Ya voy aquí, ya voy acá, ya dejé mi trabajo. Son más de 3,000 personas que llegaron con 2 y 3 trabajos, hoy no tienen ninguno, viven de las inversiones.
Yo creo que más importante que ser millonario, yo creo que la fantasía de mucha gente que está viendo esto, porque siempre digo algo, Joel, el que llegó aquí y se tropezó hoy con este podcast es porque había un mensaje que tenía que llegarle a esa persona. Deja que te compartas algo antes que decir. Dime. Hubo una señora que me compartió aquí en Miami. Es que Rodner en su podcast solamente pone a famosos. Y a mí me salía en podcast tuyo, y en podcast tuyo, y en podcast tuyo. Y como tú eras, yo no te conocía como un famoso, no lo veía. Y por alguna razón lo vi. Y me cambió la vida. Hoy es alumna mía y hoy está teniendo resultados extraordinarios. Ojalá que me esté mirando para que pueda escribir en los comentarios. Entonces, no es coincidencia, es una diosidencia. Es que vibraste en la frecuencia correcta y atrajiste a tu vida que te llegara. Te pudo haber llegado muchos otros por ahí. Te quiero preguntar porque me da curiosidad, porque si mis amigos famosos que han estado aquí sentados me lo dicen, quiero hacerte la misma pregunta. Muchos de ellos llegan y me dicen, Rodner, tú no sabes lo que ha sido tu podcast. La gente me para en la calle y me dice, wow, yo no te conocía de esa manera. He aprendido a admirar, te respeto más, te admiro más. ¿Qué te pasó a ti después de que viniste al primer podcast? Bueno, yo doy conferencias presenciales. A mí me encanta conectar con las personas, es algo que no voy a dejar de hacer nunca. Claro. Me encanta esa proximidad con la gente, escucharlo, firmarle mi libro en persona. Me encanta, la humanidad. Es algo que hoy decido y elijo, se va a ir conmigo hasta el último de mis días, así sea mañana. Pero es esa parte en la que me han llegado en muchas ciudades, incluso en otros países, en Europa me llegaron personas cuando fuimos en la gira con Irma de Mentes Millonarias, te vi en el podcast de Rodner y por eso estoy aquí. O sea, este podcast se ve en todos los lugares y te lo estoy diciendo con mucho amor, que tu podcast está impactando vida porque todas las personas que entrevistas y que tienen un mensaje de transformación y que le llega a esas personas, al final siguen tus recomendaciones y bueno, muchos de ellos hoy son alumnos de Investate Academy y estoy seguro que te están agradecidos. Si alguien llegó a Investate Academy por el podcast de Rodner y ya hoy está teniendo resultados, o si no lo está teniendo, ya saben por qué será. Compártelo en los comentarios. Se me paran los pelos. Te lo creo que estoy erizado de pensar que gente llegó a ti para transformar sus vidas. Así es. El otro día llega aquí un artista famoso con su manager, el manager me dice, no te puedo creer, o sea, no puedo creer lo que me pasó. Y me digo, ¿qué pasó? Me dice, estoy en Madrid, me monto en un taxi y el taxista estaba viendo el podcast tuyo con Andrés Parra, que es uno de sus representados, y me dije, no puedo creer que el impacto que tiene tu podcast, porque es que tiene un propósito y yo siento pero tan fielmente en mi corazón que esto está aquí para ayudar a la gente a tener una mejor vida. Te quiero hacer 2 preguntas. Rapidísimo. Primero, el comentario. Yo pienso que el sueño de la mayoría de la gente, más que ser millonario, es dejar sus trabajos donde no son felices. Así es. Creo que eso, y esta es una gran oportunidad para eso. Y número 2, ¿qué va a pasar con esta guerra financiera de aranceles entre Estados Unidos y China? ¿La bolsa se va a recuperar? Totalmente. Y va a ir a niveles de máximos históricos donde ya estuvo y va a marcar nuevos máximos históricos. Hay que entender lo que hay detrás de todo esto. China, si bien es un gobierno comunista, su economía es de libre mercado. Es mercantilista. La economía es mercantilista, ¿ya? Entonces, todas las personas que le venden a Estados Unidos son fábricas privadas. Y todas esas personas, por el alto consumo del mercado americano, para expandir sus producciones, comenzaron a pedir préstamos y a expandir sus fábricas. Y al venir esta guerra de aranceles, sí o sí, separaron todas las órdenes que venían desde los Estados Unidos y automáticamente ha llevado y está llevando muchas de esas fábricas chinas a quebrar, a ser insolventes porque no pueden pagar los préstamos que habían pedido para precisamente expandir sus producciones y sus fábricas, y ya están quebrando muchas fábricas en China. Sí o sí, el gobierno chino se va a tener que sentar a negociar con Trump, y todo lo que hoy parece una crisis y un caos es río revuelto, ganancia para pescadores. Todo lo que acaban de hacer, lo que tú hiciste hace un ratico, poner en STF o poner en más de 200 activos, van a haber de 100 a 200 activos que este año mínimo van a duplicar su valor. Yo le hice a mis estudiantes hace como un mes, le compartí precisamente eso. Le dije, en la cena de gala que tenemos en diciembre, les voy a compartir cómo fueron más de 200 activos los que duplicaron el valor como mínimo. Entonces, con que tú pongas lo que tengas en uno, recuerda que un activo es lo mismo que una casa, tiene ese mismo respaldo de autoridad. Y sobre todo si te vas a las 7 magníficas, un activo como Apple, como Amazon, como Nvidia, como Netflix, como Tesla. Tesla, por ejemplo, perdió la mitad de su valor. En los últimos 3 meses ha perdido la mitad de su valor, cayó un 50%. ¿Hay que comprar Tesla ahora o no? Todavía no. Eso es lo que aprendes en la formación. ¿Cuándo es el momento perfecto? Convertirte en un experto identificando movimientos. No hay que saber mucho de economía, no tienes que saber nada de economía. Honestamente te lo digo, lo que tienes que saber es de movimiento. El movimiento en el mercado es el combustible que mueve un carro. Es el combustible que te pone dinero, en este caso, en tu bolsillo, con un activo, con una opción o el vehículo de inversión que decidas. Estoy fascinado porque
creo que lo que yo he aprendido hoy, que imagino que a lo mejor es tu caso que lo estás viendo, es que hay que perderle el miedo a la bolsa. Es que es un mercado. No es tan complicado. O sea, es como el mercado que tú tienes que saber qué es lo que vas a comprar. O sea, lo que estoy entendiendo es que, así como, y te habrá pasado a ti también, tú vas al mercado sin una lista y terminas comprando cosas que ni te sirven, que al final ni te las comes, las tienes para guardar y pierdes tu dinero porque no lo utilizas. Así es. Si tú vas con la lista de lo que necesariamente necesitas comprar, va a ser mucho más efectivo. Sabes a lo que vas, tomas lo que tienes que tomar, le sacas el máximo provecho y tienes más resultados que el que vas en una lista. Es como están todos allá afuera. Que ni siquiera, o sea, ¿a quién le daría miedo ir a un mercado a comprar un alimento para alimentarse? A nadie. No te tiene por qué dar miedo ir a la bolsa porque es un mercado. Miren, señores, a todos los latinos que me están viendo, a todos los hispanos, todos venimos a este país buscando el sueño americano. En encontrar 1, 2, 3 trabajos nos encontramos viviendo el día entero con sueño. La realidad es que debes entender y modelar qué hace, cuál es la cultura de los americanos. El 70% de la población norteamericana invierte en la bolsa de valores. O sea, la bolsa de valores de Nueva York no es el mercado más rentable del mundo por casualidad. No, es porque es el mercado donde más millones de personas están invirtiendo, o sea, en comparación con otros mercados. Hay mercados de valores en el mundo entero, pero no hay ninguno que mueva tanta cantidad de dinero como la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque el 70% de la población de este país, aproximadamente, invierte en la bolsa de valores. Entonces, el movimiento de transacciones que hay ahí es como que tú me digas a mí, bueno, sí, hay un mercadito en la esquina, un chinchal y está Walmart, donde hay de todo. Pero en el chinchal te puedes encontrar lo mismo que hay en Walmart, pero las personas, ¿por qué van a Walmart? Porque saben que ahí van a encontrar todo lo que necesitan y porque saben que casi siempre todo está fresco, etcétera, etcétera. Entonces, el secreto está en entender que vas a ir a Walmart y que debes aprender a identificar el producto que más te conviene a ti, utilizarlo correctamente para que le dé beneficios a tu salud. En este caso, vas a ir a la bolsa de valores, que puedes acceder a ella desde un clic en tu cuenta de banco y comprar el producto que te conviene a ti, utilizarlo correctamente y vas a ver cómo tu bolsillo se ve beneficiado por el solo hecho de aprender a hacerlo. Y según lo que entendí, independientemente si tú vives en México, España, Colombia, Argentina, tú puedes abrir una cuenta. Desde el país que tú estés, con la documentación fiscal de tu país, hay cuentas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las personas que están, dependiendo del país que estés. Hablemos de México, por ejemplo. En México yo tengo más de 4,000 estudiantes. Tienen cuentas abiertas en CharlesSwap o Interactive Broker. Son las cuentas que te permiten abrir desde México. Que son bancos que están en México. No, de Estados Unidos. En Estados Unidos. Te permiten desde tú ya. Te puedes abrir la cuenta de manera online. Es una cuenta que es tuya, que está a tu nombre. No es una cuenta, y lo digo aprovecho. Hay muchas estafas. Muchas estafas allá afuera en la que te dicen, incluso se han hecho muchas personas pasar por mí, por eso en mi cuenta de Instagram yo lo tengo claro, lo primero que aparece, no te voy a contactar por WhatsApp, no te voy a contactar por Telegram, ni mi foto, ni yo, hola, soy yo el Sardiña, yo no hago eso, yo tengo mi academia precisamente por eso, ¿vale? Porque hay muchas estafas, personas haciéndose pasar por mí y esquemas en los cuales, y pones tanto y te ofrezco tanto, señores, nunca le den su dinero a nadie. Nadie nunca va a invertir su dinero mejor que usted. Punto 1. Punto 2. Puedes hacerlo tú y es tan fácil como todo lo que hayas aprendido en tu vida. Y punto 3, desde el país donde estés. Estoy hablando que tengo estudiantes en 53 países fuera de Estados Unidos. Desde el país donde estés, aquí en Estados Unidos, hay bancos regulados por la SEC y por la FINRA, que es como decir la policía del dinero, que tienen todas las regulaciones, incluso con seguros de respaldo de seguros incluso, ¿va? En que tú te puedes precisamente aperturar cuentas desde tu país, de manera online, y desde la cuenta de tu país transfieres dinero hasta tu cuenta de inversiones con la que vas a hacer tus operaciones. Todo lo que ganas lo transfieres de tu cuenta de inversiones hasta la cuenta de tu país. Es como que tú me digas, o sea, por ejemplo, yo tengo cuenta en varios países del mundo. Es como que yo tengo una cuenta aquí en Estados Unidos y tengo una cuenta en México. Y yo quiero transferir dinero de mi cuenta de Estados Unidos a mi cuenta de México. O de mi cuenta de Estados Unidos a mi cuenta de las Bahamas. Un ejemplo. O de las Bahamas para la cuenta de México. Son cuentas, es tuya, todas son tuyas, están a tu nombre, tú te transfieres entre tus cuentas. Simplemente es una cuenta de inversiones que te puedes aperturar acá y con la que puedes invertir desde cualquier país del mundo. ¿Entiendes algo? La bolsa de valores de Nueva York no es el mercado más grande del mundo solo por los inversionistas americanos. Hay millones y millones de inversionistas del mundo entero invirtiendo en la bolsa de valores de Nueva York. Te podría decir de prácticamente el 90% de los países del mundo. Hay inversionistas invirtiendo en la bolsa de valores de Nueva York y ninguno es americano, ninguno tiene social, ninguno tiene TIN, viven en otros países. Entonces, 2 cuentas que puedes ir a su website online y puedes ver todos los requisitos que son muy simples. Interactive Broker si estás fuera del país y CharlesSwap. Si estás dentro de los Estados Unidos, Merrill Lynch de Bank of America, de las que utilizo y recomiendo. Yo nunca, y lo digo con mucho amor, para mí la ética y dormir con la conciencia tranquila en mi almohada no tiene precio. Hay cuentas que si yo refiriera o recomendase
a mí me pagaría referido. Por ejemplo, Robinhood y por ejemplo Webull. Yo no les recomiendo porque tienen restricciones a la hora de operar con opciones. ¿Lo ves? Ya. O sea, las cuentas que yo te pueda decir, ni siquiera día que yo te las mencioné. Ya. Entra, nunca día que yo te las recomendé. O sea, señores, es que hay que entender cómo está el mundo de afuera y cómo hay muchas personas recomendando cosas que no sirven. Correcto. Y que al final terminas tú, porque confiabas en esa persona, desmotivándote y cerrándote una puerta a algo que nunca debiste cerrarte porque tenías la oportunidad de cambiar tu vida. Simplemente tomaste una mala elección. Simplemente tomaste una mala recomendación. De las 4 cuentas que te pueda recomendar, cualquiera de ellas, nunca digas que te las recomendé. Indaga por ti solo, busca y te vas a dar cuenta. Si estás fuera de los Estados Unidos, Interactive Broker y Charles Schwab te toma casi todos los países de fuera de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, Merrill Lynch de Bank of America o E-Trade de JP Morgan Chase. Ya, Las me 4 te recomiendo. encanta que digas eso porque a nosotros nos ve también mucha gente que no vive necesariamente en los Estados Unidos. Y una curiosidad última para todos los que viven en los Estados Unidos. Independientemente del banco que tú tengas, tú puedes invertir si tu banco te lo ofrece o tienes que ir a una cuenta como la de Merrill Lynch, por Por ejemplo. ejemplo, tú tienes Bank of America. Ujú. Bank of America es tu banco. Sí. Pero dentro de Bank of America está la división de inversiones de brokeraje, que es Merrill Lynch. Ya. Quiero aclarar esto aquí porque los puntos y los tabúes desbordan a las personas. Sí. No es que hace No es que da falta- miedo, a la gente le da miedo. Claro, pero miedo por la cantidad de estafas que hay allá afuera. Correcto. No es que me hace falta un broker. Señores, un broker es tu misma cuenta de banco que cuando tú lo utilizas para invertir en la bolsa, es el intermediario entre tú y la bolsa. O sea, dentro de Bank of America, que es tu cuenta de banco, te lo acabo de mostrar aquí. O sea, yo te lo mostré aquí, lo hacemos, no sé si la cámara capta esto. Yo vengo a mi cuenta de banco, abro, deja que se abra, y le doy, vamos para acá. Voy a poner aquí, toco acá. Esta es una de mis cuentas de Bank of America. Toco aquí Trade y ya estoy listo para comprar. Dentro de mi misma aplicación de Sí, banco. eso me lo explicaste, me ha Ya. anonadado hoy. Entonces, es simple. Tú quieres invertir con tu cuenta de Bank of America. En el caso de Merrill Lynch, debes ir. En el caso de E-Trade, que pertenece a Chase, a JP Morgan Chase, lo puedes hacer online. Charles Schwab y también Interactive Broker, todos son online. Todo online. Una de las poquitas que debes ir, tú puedes someter la aplicación online, de hecho en Merrill Lynch también, ¿vale? Pero normalmente como Bank of America en todas las esquinas, un día que vas al banco, oye, y en todo está la parte que dice Merrill Lynch. Sí. Es la división de inversiones de Bank of America. Ya. Ahí, que es la división de brokeraje, es la que tú... ¿Por qué? Porque ahí Bank of America se convierte en tu broker, en el intermediario entre tú y la bolsa. Quiero marcar esta diferencia. La única diferencia entre el supermercado donde tú haces tus compras cotidianas todos los días y, en este caso, invertir en la bolsa, es que necesitas una cuenta de banco. Esa cuenta de banco puede ser tu mismo banco, Banco of America, y cuando tú utilizas tu cuenta de Banco of America para invertir, tu banco se convierte en tu broker. Es el intermediario entre tú y la bolsa porque tú no puedes ir a la bolsa de valores, oye, dame 3 acciones de Apple y 4 de Amazon. Y mira, te voy a pagar con cash. No funciona así. Claro, O sea, claro. es a través de una entidad financiera y recibe el nombre de broker porque es el intermediario entre tú y la bolsa. O sea, creo que más simple no lo puedo explicar y es así de simple. Y ahí te voy a detener porque ya para cerrar prácticamente, yo te he visto que tú en tus aviones, en tus jets privados, tienes en las turbinas esta frase que en inglés dice keep it simple, que es hazlo sencillo, manténlo sencillo. Esta fue la primera frase que en mi primera clase de la Universidad de Comunicación Social, mi profesor nos dijo, cuando ustedes piensan en la televisión, lo más importante es KISS. Keep it simple, stupid, decía él. ¿Por qué tú tienes este eslogan en las turbinas de tu avión? Keep it simple me cambió la vida porque nosotros como hispanos y como latinos estamos acostumbrados a cualquier cosa menos a que algo sea simple. E incluso no hay nada más simple que vivir haciendo que el dinero trabaje para ti y tú no trabajando por dinero, que es algo que no nos enseñaron. Por eso la herencia cultural, y hablo tanto de romper techos mentales y la herencia cultural, porque para nosotros los latinos siempre fue difícil. Y llega algo tan fácil en la que te lo compartí hace un rato, estudiantes que me han dicho, Joel, eso pasó hace 2 semanas. Joel, hoy he sentido, hoy he experimentado lo que es en un día ganarme lo que me tomaba un año trabajando en tan solo un día con hacer 2 clics en la bolsa. Entonces, ¿por qué Keep It Simple para mí es mi bandera? Y la enarbolo por tantos lugares como pueda, porque es un movimiento que busca llevar conciencia a todos los hispanos y a todos los latinos, que debemos entender que llegamos al mundo y nos arrojaron a nuestra cultura. Y en nuestra cultura nos encontramos una gran cantidad de patrones preconcebidos por alguien más, no por nosotros, y nos hicieron ver y creer que era difícil, que era con trabajo duro, que era con esfuerzo, que era con sacrificio, que era con sudor. Y yendo a la universidad. Y yendo a la universidad para ser alguien en la vida, lo cual no te garantiza nada. Entonces, yo encontré
en una metodología que me tomó años desarrollar, en las estrategias que tuve que desarrollar, en el paso a paso y en los planes de inversión que me he encontrado ganando muchas veces en 1 o 2 días lo que antes me tomaba 6 o 7 años. Entonces, cuando yo comparo lo simple que es aprender esto y apegarte a hacerlo correctamente como garantía de que vas a ser sosteniblemente rentable en la vida, de otra forma no lo vas a hacer nunca, si no lo haces correctamente. ¿Ya? Y lo comparo con la cantidad de horas que están desperdiciando las personas de afuera de 8 de la mañana a 5 de la tarde trabajando para ganarse en un mes lo que muchos de mis estudiantes están ganando en tan solo una mañana. No es difícil, es simple. Es tan simple como después de hacer la información, clic y clic. Entonces, es un movimiento que cada vez más personas se unen a él y que cuando lo viven se dan cuenta que la vida es demasiado simple. Es más simple de lo que te imaginabas, es más simple que lo que te contaron. Simplemente que la historia que te contaron no estaba bien, estaba mal. Yo siempre lo digo amorosamente, los seres humanos, los latinos no estábamos mal, nos enseñaron mal. Y con mucho amor tienes que entender que nuestros padres nos dieron lo mejor que tenían para darnos y lo hicieron con todo su amor desde lo que ellos habían aprendido. Nuestros abuelos le dieron a nuestros padres lo mejor que pudieron, con todo su amor, desde lo que también habían aprendido. Y de generación en generación, la pobreza mental es algo que nos ha caracterizado a todos nosotros los latinos. Entonces, aprender a dejar de ser quien tú eres, soltar toda esa basofia que te enseñaron, que no te ha llevado a tener los resultados que tú deseas, y aprender también a entender que existe algo que se apalancan millones de personas en el mundo, en los cuales tú no trabajas por dinero, el dinero trabaja para ti, y que si aprendes a hacerlo correctamente, puede cambiar tu vida financiera para toda la vida. Por eso, es keep it simple. Manténlo simple. Ana lo voy a agregar estúpido, como te enseñaron así. Keep it simple, stupid. Sí, no compliquemos las cosas. Como este es un podcast inusual, tú sabes que yo siempre termino preguntando lo de los obstáculos en la vida, pero ustedes vayan a ver el episodio completo de él para que escuchen su consejo. Pero como ya se lo pregunté, te voy a terminar con otra pregunta. ¿Te arrepientes de algo que tuviste que sacrificar para llegar al nivel de riqueza que hoy tienes? No. No me arrepiento de nada de las cosas que me ha tocado vivir en la vida. Más bien, no me arrepiento de nada, más bien lo agradezco todo. Agradezco por lo bueno y por lo malo. Encontré en la gratitud y en el agradecimiento una de las llaves más poderosas para conectar con la abundancia. Porque hoy entiendo que si no hubiese pasado por todo lo malo que tuve que pasar, no estaría en el lugar que estoy. Entonces, hoy entiendo que, porque yo podría decir, me arrepiento de esto que fue malo, me arrepiento de haber tomado este curso, me arrepiento de todo el tiempo que perdí en aquello, de lo otro, estaría jugando a ser la víctima. Y cuando tú te arrepientes o caes en el arrepentimiento y no agradeces por lo malo que te pasó, la vida te va a seguir dando razones para que te sigas arrepintiendo. Porque hay que aprender a ser, agradecido por lo bueno y por lo malo. Entonces, el arrepentimiento para mí es como querer revivir un pasado que allá quedó en el pasado. No, señor, eso no lo vas a revivir nunca más. Avanza, vete al siguiente nivel. No tienes por qué vivir en un pasado. Cada persona que llegó a tu vida y que te hizo daño, llegó para darte una enseñanza. Cada persona que llegó a tu vida y te hizo bien, llegó para dejarte una enseñanza. No es lo que te sucede, es lo que tú haces con lo que te sucede. Tú puedes quedarte en el arrepentimiento, en la nostalgia, en lo que pudo haber sido, y como tantas personas que ahí se les fue la vida entera, o puedes hacer que eso negativo se convierta en combustible, en abono, para de ahí salir catapultado y aprender lo que nunca más debes volver a hacer y convertirte en la mejor versión de ti mismo. O sea, agradece por todo lo que te sucede en la vida. Hoy doy gracias por las 8 academias en inglés, por el curso que tomé de español, por todo lo bueno y por todo lo malo. Hoy doy gracias por todos mis mentores. Hoy doy gracias por cada uno de ustedes que están en este podcast. Doy las gracias a ti y doy las gracias por cada segundo, por cada respiración, porque la gratitud solamente te puede traer algo y es más razones para estar agradecido. Yo al contrario, yo te agradezco a ti que hayas regresado a contar esta parte que creo yo que era vital de compartir con el público, porque aquí lo que se propone, y es algo que yo entiendo, el hecho de que seas millonario no es garantía de que vayas a ser feliz. Vamos a comenzar por ahí. Pero el ser millonario sí te va a dar posibilidades que no tienes ahora. Te va a dar tiempo del cual no tienes ahora. Te va a dar oportunidades de hacer lo que siempre has querido hacer con tu tiempo, que es lo más valioso, y de dejarle a tu familia y a tus seres queridos una seguridad financiera, que eso te va a hacer dormir en paz. No es garantía de la felicidad, pero te va a dar paz. El dinero no compra felicidad, pero sí compra tiempo. Correcto. Y cuando tú no sabes generar el dinero y cambias tu tiempo por dinero, estás perdiendo lo que nunca regresa, que es eso, el tiempo, lo que es finito. Fíjate, yo hablo mucho de eso en mis libros porque me apasiona realmente.
Yo lo digo, yo sueño que voy a vivir siempre, pero vivo como si me fuese a morir mañana. Porque elijo que cada día sea perfecto, no importando lo que suceda. Elijo la perfección de cada momento. Y de esto, ¿por qué digo esto? Porque todos podemos tener un mal día o un día grandioso. Tú eres el que le da el significado. Al final es como tú interpretas las cosas, lo que hace que tenga peso en ti o no. A ti te pueden insultar, faltar de respeto o directamente decirte todos los improperios que se le puede ocurrir a una persona, y no es lo que te digan, es como tú te lo tomas. Como tú lo tomas. Porque lo que te puedan decir dice más a la persona que lo dice que de ti mismo, pero es como tú te lo tomas. Completamente. Entonces, le recomiendo amorosamente, yo siempre recomiendo muchos libros. Fíjate que nunca recomiendo mis libros. Pero ¿por qué? Si no, si yo soy el primero que digo, léanlos en español. Sí, no. Porque te lo digo, al final, ¿cómo te lo puedo explicar? Estos libros son mi legado. Claro. Y lo he hecho, incluso estos dos primeros. Bueno, 1 millón al año no hace daño, qué buena frase. 1 millón al año no hace daño. Mira, este libro ha ayudado a personas que solamente con comprarlo sin haber tomado mi formación. Me pasó ahora en Miami, en la conferencia de Miami, una señora me dijo, ya yo soy rentable solamente con este libro, con las estrategias que aquí encontré. Ese es el legado. Aquí hay 8 estrategias, aquí hay 2 estrategias. Este libro es como decir, wow, para mí, simplicidad, la nueva moneda de cambio del siglo XXI, es precisamente cómo para mí mantenerlo simple. Y comparto aquí ejemplo de las empresas billonarias del mundo, cómo se apegaron a procesos simples y hoy son lo que son. No es complejo, no es difícil. Por eso el subtítulo es La nueva moneda de cambio del siglo XXI. Entonces, este libro que está acabadito de salir del horno, Mentes Millonarias, Cuentas Millonarias, con mi amado amigo, hermano y mentor Ismael Cala, y sobre todo compró Robin Sharma, el libro que más yo he recomendado en la vida. El libro que más yo he recomendado en la vida se llama El Club de las 5 de la mañana. Una de las placas de mi auto es C5L. Lo que yo encontré en ese libro, cuando yo por primera vez lo leí hace 10 años aproximadamente, hoy es mi realidad. Y por eso lo recomiendo tanto. Y ¿cómo iba a imaginar yo que para mí Robin Sharma, que a través de su libro se convirtió en mi mentor de vida, nos iba a ahorrar Ismael y a mí, que también es su mentor, y amigo de Ismael, con el prólogo del libro? O sea, los sueños se cumplen, los sueños se hacen realidad. Simplemente tú tienes que no solamente creerlo, sino con un grado de intensidad y de fervencia tal de que no vas a fallar y de que lo vas a lograr, y que no te detienes hasta que lo logras, que termina pasando todo lo que te propongas en la vida. Yo creo que el primer paso lo han dado hoy, ustedes que nos están viendo y que llegaron hasta el final de este episodio, ya has dado el primer paso, que es recibir esta información. Por eso te voy a agradecer con una vehemencia absoluta que este episodio lo compartas entre tu círculo de amistades, con tu familia, con una persona que tú consideres que necesita escuchar este mensaje el día de hoy, porque si te lo quedas para ti, yo siento que es un poco egoísta. Si lo compartes, esa generosidad se te regresa 10 veces más. Te voy a decir porque vivo en un mar gigante de abundancia y esto se lo comparto para todos. Si algo de este podcast generó en ti al menos 1 milímetro de transformación, y esto me cambió la vida, por eso te lo comparto, recuerda siempre esto: ninguna transformación está completa hasta que se comparte. Si algo aquí te transformó, compártelo, porque mientras más das, más recibes. Así es. Y bueno, y desde luego, dale like, comenta qué fue lo que más te gustó y compártelo, porque yo creo que nosotros como comunidad latina en este momento me voy a enfocar en los que estamos en este país, en los Estados Unidos, que somos un país dentro de un país. Si nosotros como comunidad latina nos fortalecemos y somos una fuerza económica, nuestra fuerza política va a aumentar y vamos a tener posiciones de autoridad en el gobierno de este país, porque somos la minoría mayor que hay en los Estados Unidos y tenemos la capacidad nosotros de que nos dejen de ver como el barrendero, el que recoge los vegetales, el mesero, la camarera, que no hay nada malo ni nada que sea poco digno de eso. Son trabajos respetables. Pero nosotros los latinos tenemos la capacidad de tomar estas herramientas que tú has descubierto y convertirnos en personas. Porque cuando tú tienes dinero, tienes poder. Es así de sencillo. Acabas de decir algo que me toca el corazón y te lo digo porque no es ningún secreto las deportaciones masivas que están habiendo. Y han habido estudiantes míos que han ido a despedirse porque ya tienen orden de deportación, incluyendo cubanos, que antes no deportaban a nadie para Cuba. Mexicanos, hondureños, de Guatemala, Panamá, Costa Rica, incluso argentinos, de casi todos los países están deportando personas. Y han llegado con una sonrisa y diciéndome, no tienes idea, y te doy las gracias, y por eso vine personalmente a decírtelo, porque hoy no importa que regrese a mi país, regreso con la herramienta de generar ingresos masivos y puedo vivir en mi país con mi familia,
lo que incluso no estaba viviendo aquí. Y han ido a despedirse dándome las gracias así. O sea, qué poderoso eso. Qué poderoso. Mira, bendiciones. Gracias. Bendiciones, Joel, no, a ti también, gracias, porque sé que lo que tú estás haciendo es transformar vidas. Y ese es el propósito de este podcast. Es el propósito mío también. Ojalá regreses. Voy a bueno, regresar. deberías regresar con algunos de tus estudiantes para que nos cuenten ya por ellos. Hecho está. Pero hagamos algo. Te invito a que tú seas ese estudiante que lo cuentes con otro estudiante y que tengamos un debate. Es verdad, comprometido, porque la última vez que vino le dije que lo iba a hacer y no he encontrado el tiempo. Hoy no me voy sin tomar los datos, voy a meterme en la academia y voy a comenzar con $1,000. Voy a meter $1,000 en la cuenta a ver cómo me va y al final de año voy a sacar un reporte de cuánto dinero hice. Te voy a decir algo mejor. Ajá. Tienes que entender cuál es la mentalidad de nosotros los latinos. Ok. O sea, a nosotros nos enseñaron, si no lo veo, no lo creo. Es correcto. Y por eso somos las personas más incrédulas del mundo. Ujú. Si yo traigo aquí 2 o 3 de mis estudiantes, de las personas que están mirando, desde esa incredulidad que lo tienen en el lugar que hoy están y por eso no tienen nada, van a decir, eso está arreglado. Yo te invito a algo mejor. Yo te invito a una clase con más de 2.500 personas en vivo Ok. y a que tú abras micrófono y le preguntes lo que tú quieras a mis estudiantes. ¿Qué te parece esa? Queda hecho. Listo, está. Así quedamos. Acuerdo hecho. Me encanta. Ya lo saben. Bueno, ya Hecho está. saben. Ese va a ser un podcast Claro. especial. De lujo. Oigan, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y corran la voz de este mensaje, porque nunca sabes, y siempre lo digo, cuando a alguien de tu entorno le llega este testimonio de hoy y le cambia la trayectoria de su vida para bien y para siempre. Que Dios los bendiga y nos vemos en otro Bendiciones, Cara a Cara con Rodner, el Wow. podcast. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo aconsejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Puede gastar. Pero se puede invertir.